Buenos días, nosotros venimos a hablarles acerca de la diversidad de algas presente en ríos con distintos niveles de contaminación. Las algas cumplen funciones esenciales en los ecosistemas, como la producción de oxígeno y materia orgánica, que son el resultado de sus procesos fotosintéticos, lo cual sirve de alimento para otros individuos. Esto a su vez les ha permitido establecer relaciones simbióticas con otros organismos, como en los líquenes. Asimismo, constituyen un importante soporte en la cadena trófica en ríos con poca entrada de materia orgánica, debido a que son fáciles de digerir por su carencia de lignina y otras estructuras vegetales. También el ser humano las ha utilizado como materia prima para la elaboración de productos. Un aspecto distintivo de las algas es su sensibilidad y rápida respuesta a cambios en la composición de las aguas. Estas características las han catalogado como bioindicadores. El crecimiento de las algas se ve afectado por factores como la disponibilidad de nutrientes, la intensidad de la luz y la temperatura, pero también la contaminación puede afectar o favorecer el crecimiento de diferentes especies de algas. Por ejemplo, cuando en el medio existe una gran cantidad de nitrógeno y fósforo, se produce la efectiva proliferación de ciertas especies de algas. Acorde a esto, se han descubierto especies de algas resistentes a la contaminación antropogénica, donde incluso pueden verse favorecidas por estas condiciones. El desordenado crecimiento poblacional en Costa Rica ha ocasionado un aumento en el vertimiento de aguas residuales sobre los ríos. Además, de acuerdo a Morales Vargas, los fertilizantes y pesticidas del sector agrícola constituyen una de las mayores fuentes de contaminación de los ríos. Todos estos procesos de contaminación han ocasionado que los ríos del Valle Central superen su capacidad de carga de contaminación, con lo que se produce un decrecimiento de la biodiversidad que altera las cadenas tróficas. Pero también se experimenta un aumento de la biomasa, ya que los contaminantes favorecen la reproducción de poblaciones zooplanctónicas y fitoplanctónicas en las cuales se encuentran las microalgas. Hipótesis: la diversidad de algas en cada río va a variar dependiendo de la contaminación y de otras sustancias presentes en el mismo. Objetivo general: identificar los órdenes de algas presentes en ríos tropicales ubicados en Costa Rica según distintos niveles de contaminación. Metodología. El experimento se llevó a cabo en 5 ríos de distintos sectores de Costa Rica. Los muestreos se realizaron los días sábado y domingo del periodo comprendido entre el 5 de junio y el 10 de julio del 2021, para obtener 5 muestras en total cada día y un total de 25 muestras por río. Esas fueron recolectadas en horas de la mañana para evitar posibles peligros por el crecimiento del cauce. Con respecto a las características climáticas, cabe destacar que la temperatura promedio anual para la zona sur es de 23 grados Celsius, Cartago y Heredia 15 grados Celsius y Limón 26 grados Celsius. Además, los ríos muestreados se localizan a una altura que va desde los 10 metros sobre el nivel del mar y los 1400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Se buscó medir de manera cualitativa los distintos niveles de contaminación de acuerdo con los residuos sólidos y líquidos presentes y la coloración del agua mediante la modificación del sistema de clasificación holandés con solamente 3 puntos según Mora, Molina y Calvo Brenes 2011. A partir de una suma de puntos se categorizó cada río como sin contaminación aparente 0 puntos, poca contaminación 1 punto, contaminación moderada de 2 a 4 puntos y mucha contaminación de 5 a 6 puntos. Luego de categorizar cada río se procede a recolectar muestras de agua y macroalgas presentes. Para la colecta de las muestras de agua se utilizaron recipientes plásticos y bolsas plásticas con cierre hermético para las macroalgas, así como guantes de látex para los ríos muy contaminados. Luego, para el estudio de observación a detalle se utilizó principalmente el Foldscope, un microscopio óptico ensamblado en una hoja de cartón. Las muestras se observaron el mismo día en que fueron recolectadas, esto para evitar que el estado de las muestras se viera comprometido para su posterior identificación. Se identificaron las algas a nivel de orden, determinando cuántos morfotipos estaban presentes en cada uno. Para ello se revisaron sus características y se consultaron bases de datos como CyanoDB y AlgaBase. Los grupos de algas se presentaron en listas y se compararon los órdenes similares y diferentes de acuerdo con el nivel de contaminación, para así explicar la diversidad de algas bajo condiciones adversas y los posibles efectos que éstas generan en la masa de agua. Resultados. En el siguiente cuadro podemos observar el análisis descriptivo de la contaminación de cada uno de los ríos estudiados, donde se le asignó un número de acuerdo a la cantidad de residuos y al realizar la suma se les asignó el nivel de contaminación. Por ejemplo, el río Pedregoso obtuvo poca contaminación, el río Toyogres contaminación moderada, el río Macho mucha contaminación, el río Macarrón poca contaminación y el río La Bomba sin contaminación aparente. Se contabilizaron 19 morfotipos de algas diferentes divididos entre 9 órdenes, y en el gráfico se aprecia la cantidad de morfotipos por cada uno de los órdenes encontrados.
Seguidamente veremos los distintos morfotipos encontrados en cada uno de los ríos. En el río Pedregoso se encontraron 4 morfotipos, uno perteneciente al orden Cladoforales, 2 asignematales y 1 oscilatoriales. Seguidamente, el río Toyogres contó con 9 morfotipos, 3 de cladoforales, 2 de centrales, 1 de oedogoniales, 1 de clorelales, 1 de signematales y 1 de penales. En el río Macho encontramos solo un morfotipo perteneciente al orden oedogoniales. En el río Macarrón encontramos también un morfotipo perteneciente a cladoforales. Y en el río La Bomba encontramos 4 morfotipos, uno perteneciente a crococales, uno a penales, uno a clorelales y por último uno a nostocales. Discusión. Las algas son organismos que se pueden utilizar como indicadores tanto de aguas contaminadas como limpias. Muchas especies de algas presentan una alta tolerancia a posibles contaminantes, como lo son iones de metales y compuestos tóxicos. También, dichas microalgas se caracterizan por ser tolerantes a niveles altos de amonio. De igual manera, las altas tasas de generación de oxígeno hacen que estos individuos se puedan desarrollar en ambientes contaminados. Ahora bien, dentro de las algas que se utilizan como bioindicadores se encuentran los organismos que se clasifican dentro del orden signematales. Ciertas comunidades de estas algas son altamente sensibles a los cambios físico-químicos que se producen en el ambiente. Un aspecto que podemos destacar de este orden de algas es que sus organismos pueden ser indicadores tanto de aguas limpias como de aguas contaminadas. También cabe destacar que los ejemplares de signematales encontrados en este estudio se obtuvieron en 2 ríos, lo que sugiere que la presencia de estos organismos se asocia con la contaminación del agua por efecto de la agricultura, ya que los ríos Pedregoso y Toyogres se encuentran cercanos a zonas donde se practica la agricultura con el uso de agroquímicos que posteriormente llegan a los mantos de agua. Además, otro orden que se logró identificar corresponde a cladoforales, el cual fue encontrado en el río Pedregoso, Toyogres y Macarrón. Diversos autores han descrito géneros de este grupo como indicadores de contaminación en distintas partes del mundo, ya que poseen la capacidad de absorción de metales. Estas algas han sido encontradas en regiones con altas concentraciones de metales como cobre, sodio, plomo y zinc, que se producen por la actividad de municipalidades, industrias y puertos. La presencia de estas algas en los ríos puede deberse igualmente a la fuerte actividad productiva de la zona que causa una gran contaminación. Esto demuestra que las aguas con grandes concentraciones de nutrientes poseen condiciones favorables para el desarrollo de estas algas, por lo cual estas constituyen buenas indicadoras de contaminación. En el río Toyogres y en el río La Bomba se encontraron diatomeas, lo que indica una baja densidad de nutrientes en los cuerpos de agua. En cuanto a cianobacterias, se encontraron cianobacterias del orden Crococales en el río La Bomba, el único río determinado como no contaminado. Este orden se caracteriza por tener géneros indicadores tanto de aguas oligotróficas como eutróficas, como es el caso del género Crococcus. Por otra parte, también se encontraron muestras pertenecientes al orden oscilatoriales. Fueron encontradas en el río Pedregoso, un río de contaminación moderada. Esto se puede ver a su capacidad para desarrollarse en ambientes con bajas densidades de dióxido de carbono y por poseer una cubierta protectora. Otro orden de cianobacterias encontrada en el río La Bomba sin contaminación aparente fue el orden Nostocales, lo cual concuerda con otros estudios realizados en España donde se encontraron estas algas en aguas claras y bien oxigenadas. Por otra parte, se encontraron algas pertenecientes al orden clorelales en los ríos Toyogres, La Bomba y Macarrón. Esto indica niveles altos de nitratos y fosfatos que provoca un aumento de su tasa de crecimiento. Asimismo, esto explica por qué fueron encontradas en ríos con distintos niveles de contaminación, pero al no ser una contaminación visible, no fue posible detectarlo. Finalmente, otro orden de algas encontradas fueron las del orden oedogoniales en el río Macho, catalogado como un río muy contaminado. Estas algas se caracterizan por habitar cuerpos de agua con condiciones físicas y químicas extremas, pero no incluyen la tolerancia a metales pesados, lo que indica que a pesar de estar muy contaminado no posee niveles altos de metales pesados. En conclusión, el nivel de contaminación de ríos tropicales de Costa Rica determina la variedad de algas identificadas en los mismos. Asimismo, se recomienda para futuros estudios tomar en cuenta parámetros químicos específicos con el fin de clasificar a los ríos con mayor precisión. Finalmente, la literatura que consultamos en este estudio.